Esta historia titula La carretera solitaria. En lo profundo de la noche, en una carretera solitaria rodeada de densos bosques, un grupo de camioneros se encontraba conduciendo en fila. La luna brillaba débilmente entre las nubes que se desplazaban lentamente, arrojando sombras inquietantes sobre el asfalto. Había algo extraño en el aire, una sensación que se aferraba a los huesos de los conductores. Uno de los camioneros, llamado Daniel, decidió romper el silencio y encendió su radio. La estática llenó la cabina, pero finalmente se escuchó una voz distorsionada que pronunciaba palabras inentendibles. Los demás camioneros también encendieron sus radios y el mismo fenómeno ocurrió en todos. Voces incomprensibles y estática. Nerviosamente aumentó cuando las luces de los camioneros comenzaron a parpadear intermitentemente. El camino se volvió aún más oscuro y de repente uno de los camiones se detuvo abruptamente. Los otros vehículos también frenaron, formando una fila confusa en medio de la oscuridad. Daniel bajó del camión y se acercó al conductor detenido. La puerta del camión estaba abierta, pero el conductor había desaparecido por completo. Solo quedaba su radio encendida, emitiendo la misma estática perturbadora. Los demás camioneros se bajaron de sus vehículos y caminaron con asombro y miedo, mientras intentaban entender lo que estaba sucediendo. Un escalofrío recorrió sus espaldas. Una figura oscura emergió entre los árboles cercanos, avanzando lentamente hacia ellos. Era alta y esbelta, con extremidades alargadas y una apariencia inhumana. Una sensación de pánico llenó el aire mientras los camioneros retrocedían. Daniel cogió su linterna y la enfocó hacia la figura, pero lo que vieron los dejó sin aliento. Un rostro distorsionado, con ojos que parecían arder en un tono rojo profundo. La figura se movía de manera errática, avanzando y retrocediendo como si estuviera jugando con ellos. El corazón de Daniel latía con fuerza mientras retrocedía lentamente hacia su camión. Instintivamente, los otros camioneros también regresaron a sus vehículos. Tan pronto Daniel encendió el motor, las luces del camión iluminaron nuevamente la carretera. La figura oscura retrocedió ante la luz, emitiendo un chillido agudo y desagradable. Daniel aceleró su camión, seguido de cerca por los otros conductores aterrorizados. Mientras se alejaba de la figura, las luces parpadeantes volvieron a la normalidad y las radios dejaron de emitir estática. A medida de que se alejaban de la carretera solitaria, una sensación de alivio los invadió. Sin embargo, el recuerdo de aquella figura oscura con ojos ardientes quedó grabada en sus mentes. Nadie habló de lo sucedido, pero todos sabían que habían encontrado algo más allá de su comprensión en esa carretera oscura. Y así, la historia de la carretera solitaria se convirtió en una leyenda susurrada entre los camioneros. Una historia que dejó a todos preguntándose qué horrores podrían esconderse en las sombras de la noche. Los días pasaron, pero el recuerdo de aquella aterradora noche no se desvaneció para los camioneros. Daniel, que no podía quitarse de la cabeza la imagen de la figura oscura, decidió hacer algo al respecto. Investigó en línea y descubrió
Historias similares de encuentros con seres extraños en las carreteras solitarias entre diferentes partes del mundo. Daniel se dio cuenta de que debía de descubrir la verdad detrás de lo que había visto. Se reunió con otros camioneros y se propuso formar un equipo de investigación. Algunos escépticos, pero otros compartían su curiosidad y preocupación. Juntos planearon regresar a la carretera solitaria y descubrir el misterio que yacía en las sombras. Una noche, el equipo de camioneros regresó a la carretera. Los motores rugían mientras avanzaban en el oscuro camino. Llevaron consigo linternas potentes, cámaras y grabadoras para documentar cualquier cosa que se encontrara. La tensión en el aire era palpable mientras se acercaban al lugar donde habían visto por primera vez aquella figura. Cuando llegaron, el ambiente parecía diferente y el viento soplaba con fuerza. Comenzaron a explorar los alrededores, revisando cada rincón en busca de pistas. Fue entonces cuando Daniel encontró algo: marcas extrañas en los árboles, con garras afiladas. Mientras documentaban las marcas, la radio de Daniel comenzó a emitir estática nuevamente. Esta vez las voces eran más audibles, pero seguían siendo incomprensibles. De repente, las luces de los camiones comenzaron a parpadear una vez más, y una figura oscura emergió de los árboles, igual que antes. Daniel encendió su linterna y apuntó hacia la figura, pero esta vez era algo diferente. Los ojos ardientes no estaban presentes. En su lugar, los ojos eran fríos y sin vida, como dos pozos de oscuridad. La figura avanzó hacia ellos con una determinación espeluznante, pero esta vez no huyeron. Estaban decididos a enfrentar lo desconocido, así que levantaron sus linternas y cámaras, enfrentando a la figura en un denso enfrentamiento. La estática de las radios se intensificó y las voces parecían susurrar palabras amenazantes. De repente, la figura emitió un grito ensordecedor y comenzó a retroceder y a contorsionarse de una manera antinatural. Su forma parecía desvanecerse y transformarse en algo indescriptible. Los camioneros retrocedieron aún más, incapaces de comprender lo que estaban viendo. Entonces la figura se desvaneció en la oscuridad, dejando a los camioneros en un estado de confusión y de asombro. Se miraron entre sí, sin palabras. La radio finalmente se calmó y las luces de los camiones dejaron de parpadear. El equipo de investigación había enfrentado lo incomprensible y sobrevivido para contarlo una vez más. A medida de que regresaban en sus camiones, sabían que habían descubierto solo una pequeña parte de la verdad. El misterio de la carretera solitaria seguía sin resolverse, pero estaban a un paso más de comprender la horrorífica realidad que se escondía en las sombras. El equipo de camioneros regresó a sus vidas cotidianas, pero el miedo de lo que habían presenciado seguía atormentando. Así fue como Daniel se sumergió aún más en la investigación, buscando pistas en libros antiguos y mitos locales. Finalmente encontró una leyenda que parecía estar conectada con lo que habían encontrado en la carretera. La leyenda hablaba de un ser antiguo, un ente oscuro, conocido como el Devorador de Almas.
Se decía que este ser vagaba en las carreteras solitarias en busca de almas perdidas para alimentarse. Se creía que tenía la habilidad de adoptar diferentes formas y que su presencia, acompañada de fenómenos sobrenaturales como estática en las radios y luces parpadeantes. Armado de valor con esta nueva información, Daniel decidió que debía de regresar a la carretera solitaria una vez más. Sin embargo, esta vez iban preparados con símbolos de protección y amuletos. Estaban decididos a enfrentar al devorador de almas y liberar la carretera de su presencia terrorífica. Pero cuando llegaron a la carretera, el ambiente era diferente. El viento soplaba nuevamente y las nubes se habían dispersado, revelando la luna llena que iluminaba la oscuridad. Daniel y los ogros camioneros formaron un círculo y comenzaron a recitar palabras de protección. Mientras lo hacían, la estática en la radio se intensificó y las luces comenzaron a parpadear de nuevo. La figura oscura emergió de los árboles una vez más, pero esta vez no avanzó con la misma ferocidad. Parecía indecisa, como si estuviera siendo repelida por el poder de las palabras y los símbolos de protección. Los camioneros mantuvieron la compostura y continuaron recitando las palabras mientras avanzaban lentamente hacia la figura. Entonces algo sorprendente sucedió. La figura comenzó a encogerse y retorcerse en agonía, emitiendo un gemido doloroso, y pareció desvanecerse en la oscuridad. La estática en la radio se desvaneció y las luces de los camiones se estabilizaron. El devorador de almas había sido derrotado. El equipo de camioneros se miró entre sí sin poder creer lo que había logrado. Habían enfrentado la oscuridad y habían liberado la carretera solitaria de una presencia maligna que había aterrorizado a quienes la cruzaban. Sabía que la leyenda del devorador de almas se convertiría en una historia de advertencia para futuros camioneros. Con el paso de los días, la carretera solitaria volvió a la normalidad. Los camioneros continuaron sus viajes, pero esta vez lo hacían con una nueva confianza. Sabían que habían enfrentado el horror y habían prevalecido. La historia de los camioneros que habían desafiado al devorador de almas se convirtió en una leyenda de valentía y superación. Una historia que sería contada en fogatas y estaciones de servicio a lo largo de los años. Y así, la carretera solitaria dejó de ser un lugar de pesadilla y convertirse en un símbolo de coraje. Los camioneros que cruzaban sabían que, si enfrentaban la oscuridad con determinación, podrían superar cualquier obstáculo, incluso el más aterrador de todos.